Pues buenas tardes a todos y a todas, señoría consejera. La semana pasada en el Pleno debatimos sobre los fondos europeos, fundamentalmente los fondos extraordinarios y más concretamente los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y con la solicitud de esta comparecencia, lo que pretendemos es centrarnos en estos momentos en los fondos estructurales y en el caso de que nos dé tiempo, que no lo tengo muy claro, solo en algunos temas específicos referentes a la ejecución de los fondos Next Generation. Actualmente nos encontramos en una fase en la que conviven dos periodos de programación. El periodo del 2014-2020, en el que la elegibilidad de los gastos se extiende hasta el 31 de diciembre del año 23, y las tareas de certificación pues durante la anualidad 2024 hasta 31 de diciembre del 24. Y por otra, están los programas recientes, pues aprobados en el diciembre del año 22, correspondientes al periodo 21-27 y cuya elegibilidad se extiende hasta el 31 de diciembre del 29, porque como bien saben, el 14-20 era un N+3, 3 años, y sin embargo el 21-27 es de 2 años. Y además es la primera vez que la ejecución de un marco plurianual de financiación finaliza pues en un año electoral, con lo que ello significa, tanto por la ralentización de la ejecución de fondos, pues por la campaña electoral donde están metidos todos los partidos políticos, los que conforman el gobierno, los que están en la oposición, y además pues precisamente por el cambio de gobierno. Pero la realidad es que a Europa esto le importa poco y el plazo de ejecución, como ya dije, finaliza para los del sexenio 14-20 el próximo 31 de diciembre del 23. Eso sí, una novedad, mientras que hasta ahora el plazo para la certificación de dicho fondo era de 6 meses, o sea, hasta junio del año 24, pues ahora se ha ampliado y es hasta diciembre del año 24. Según la información expuesta hace 2 semanas por la subdirectora de gestión de fondos europeos aquí en sede parlamentaria, y la actualización publicada en la web pues el pasado lunes, las cifras de ejecución del marco financiero plurianual 2014-2020 son buenas. Ahí lo que pasa es que está demasiado lejos, pero hay un cuadro donde viene distribuida y explicada toda la financiación, en este caso la del FEDER, donde nos encontramos con un nivel de ejecución del 106%, 1.296,3 millones de euros, y un 77% del gasto certificado, 940 millones y medio. Y en lo que se refiere al Fondo Social Europeo, que es la siguiente, en un nivel de ejecución del 96,15%, 196,7 millones de euros, y en un 79% de gastos certificados, 160,4 millones de euros. Por tanto, entendemos que lo que toca ahora es poner todo el empeño en ejecutar en este cuarto trimestre del año 23 los asuntos pendientes y así poder certificar en el año 24 el mayor porcentaje posible de los fondos con los que Canarias contaba pues para este septenio 2014-2020. En resumen, quedan 3 meses para poder ejecutar y el año que viene pues para poder certificar. En definitiva, entendemos que es perfectamente factible la ejecución plena de los programas FEDER y el Fondo Social Europeo con la flexibilidad que otorgan las directrices del cierre de programas, siempre y cuando no se produzcan elevadas correcciones financieras en los controles tanto de primer como de segundo nivel, y como ya dije, siempre que los centros gestores, sobre todo del Fondo Social Europeo, especialmente el Servicio Canario de Empleo y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, se pongan a ello y declaren todo el gasto pendiente. Pero además, dicho esto, y como también le comenté en el Pleno en 2 ocasiones, pues ya se han visto sendos artículos que afirman pues todo lo contrario. Afirman que la comunidad autónoma desperdicia entre un 50 y un 75% de los fondos comunitarios, y a todas luces, y con los datos en la mano, pues estas declaraciones entiendo que son falsas. Y yo le pido, consejera,
que dé su opinión a este respecto. Específicamente le pido que se pronuncie sobre la veracidad o no de estas afirmaciones. Son los dos artículos de prensa que están, que se han puesto en pantalla, uno del mes de abril, si no recuerdo mal, y otro del mes de septiembre. Muchas gracias. Gracias, presidenta, consejera. Esta comparecencia, como bien decía en su título, iba sobre la ejecución de los fondos estructurales y le comenté que si me daba tiempo, pues hablaríamos sobre algunas de las medidas para ejecutar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Usted le ha dado la vuelta y se ha dedicado exclusivamente a hablar sobre los MRR y no sobre los fondos estructurales. También le pedí un pronunciamiento concreto sobre las publicaciones en prensa, pero de momento yo sigo a la espera. Realmente no entiendo cuál es su reticencia a manifestarse con los datos en la mano, pero además los datos facilitados por su consejería y que están publicados en la web, pues el asunto entiendo que queda más que claro, pero insisto, usted sigue sin manifestarse. No es la primera vez esta, se lo pedí en el Pleno, que tampoco lo hice, con lo cual yo vuelvo a pedirle una vez más que diga si está o no de acuerdo con las mencionadas publicaciones y con su contenido. Luego, otra cuestión respecto a los datos de educación. Vamos a ser claros. Los datos de educación en cuanto a los fondos estructurales y en lo que respecta al FEDER, efectivamente, la certificación es del 5%, pero tenemos hasta diciembre del 24, mientras que la ejecución es del 14,43%. Esa que es la que tenemos hasta diciembre del 23, pero no del 5, del 14,43. Para subir del 5 a la cantidad que sea, tenemos hasta el 31 de diciembre del año 24. Y con respecto que alguien nombró el Fondo Social Europeo, invertir en educación, en formación y formación profesional, el dato certificado es del 112% y la ejecución del 116,7%. Y estos son datos publicados en la web de la Consejería de Hacienda, no inventados, con lo cual vamos a poner un poco de realidad a la situación y no vender lo que nos parece oportuno y lo que no, y dar la impresión de que todo es un desastre cuando no lo es. Luego, con respecto creo que ya es la tercera cuestión, al gasto certificado, insisto, para certificar ese gasto en los fondos estructurales hay hasta diciembre, 31 de diciembre del 24, novedad en este fondo de este sexenio. Y también circulan comentarios, y de hecho también vienen en las publicaciones de que Canarias se encuentra a la cola del porcentaje de certificación y habla, además del fondo del FEDER y del Fondo Social Europeo, pues también habla del FEADER, cuando, insisto, tenemos hasta el 31 de diciembre del 24 para certificar. Y con respecto a los comentarios, me vuelvo atrás con los comentarios de que Canarias se encuentra a la cola en el porcentaje de certificación. Nada más lejos de la realidad, según lo publicado en el portal de transparencia de la Unión Europea. En lo que se refiere al programa operativo FEDER, la media española de certificación es del 65%, exactamente igual a la certificado en Canarias, muy por encima de Madrid, de Andalucía, de Murcia, de Valencia, de Cataluña o de Baleares. En el caso de otras comunidades que sí tienen también el 65%, como es Castilla y León, la diferencia es que el importe de Canarias es de 1.624 millones, mientras que el de Castilla León es de 979, con lo que entiendo que este último caso, aunque el porcentaje sea el mismo, pues las cantidades son muy diferentes, bastante más altas en Canarias. Y luego ya respecto ahora, para terminar con respecto a los fondos estructurales, y empato el marco financiero 14-20 con el 21-27, decir que todos los presupuestos, los municipales, los insulares, los autonómicos, el estatal y el europeo, son por definición el reflejo de las políticas que los gobernantes pretenden impulsar, pues cuantificada monetariamente. Y la cuestión sobre la que me gustaría pues que reflexionáramos es si realmente con las asignaciones que hemos obtenido en Canarias en los distintos presupuestos europeos hemos logrado los objetivos planteados en los mismos, porque
yo sí que entiendo que certificar los fondos obtenidos de Europa normalmente pues se certifican en un porcentaje, vamos a hablar de como mínimo razonable, pero sinceramente yo he de decir que sí que tengo la impresión que poco hemos avanzado en lo que al cumplimiento de los objetivos se refiere. Me refiero al objetivo para los que Europa planteó, dio y aprobó ese presupuesto. Yo pongo un ejemplo, que es el puerto de Granadilla. El puerto de Granadilla fue financiado con fondos europeos, concretamente con FEDER, con dos objetivos. Por una parte, descongestionar el puerto de Santa Cruz, trasladando al nuevo puerto pues parte de su tráfico. Por otra, captar los nuevos tráficos que potencialmente se iban a desarrollar en las islas. Era una infraestructura que iba a generar 20.000 puestos de trabajo y a potenciar el desarrollo económico de la zona. Y realmente, ¿en qué ha quedado todo esto? Pues simple y llanamente en la historia de un fracaso. Una obra millonaria que de momento no ha servido para nada. Y coste, que pongo esta como ejemplo, pero que no es la única de las actuaciones financiadas con fondos europeos, que no ha cumplido con los fines para los que fueron previstas. Podemos hablar de algunas más. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que lo más importante, lo que quiero decir, más que gastar el dinero, es emplearlo adecuadamente, utilizando pues, en aquellas acciones que realmente cumplan con los objetivos que realmente necesitemos, que realmente hayan sido marcadas dentro de lo que estaba previsto, porque al final gastar por gastar tiene una definición que simplemente es despilfarrar. Y con fondos europeos en Canarias tenemos unos cuantos ejemplos de despilfarro. Ya por último, usted ha mencionado, se ha empeñado en su primera intervención en hablar casi exclusivamente de los fondos MRR, que por cierto, quiero hablar, porque usted empezó hablando de los Next Generation. Los Generation no son solo los MRR, también están los REACT-EU, y con respecto a los REACT-EU, por poner ejemplo, no es cierta, o sea, el nivel de ejecución es bueno, tanto es así que en el caso de los fondos FEDER, bueno, pues el nivel de ejecución es de un 66,42%, y en el caso de los del Fondo Social Europeo, porque sabe que se alimenta el REACT-EU con fondos estructurales, el 63,09%, con lo cual tampoco es malo, no es tan trágico ni tan problemático todo lo que se dice. Usted dijo en su intervención, lo ha nombrado hoy aquí, también lo dijo en el Pleno, bueno, yo sí voy a citar literalmente que a qué aspectos van dirigidos estas medidas, esas medidas que usted habla, pues a los aspectos fundamentales de la simplificación y de la coordinación. ¿Qué simplificación? Porque evidentemente hemos encontrado que en el proceso de ejecución de los MRR hay muchas duplicidades y aspectos que podemos agilizar, pero sobre todo de coordinación, ya que hay una descoordinación entre las diferentes unidades administrativas profesionales que se fueron creando y de esta con las unidades administrativas de las propias consejerías. Y yo le doy mi opinión. La Ley 4/2021 del 2 de agosto, que es para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes de los instrumentos europeos Next Generation en el ámbito de la comunidad autónoma, que debiera además de un decreto ley que para el Gobierno de Canarias tenía la misma numeración, para el Parlamento otra, pues fue una ley, para empezar a aprobar, aprobada por unanimidad en esta Cámara, por unanimidad. No fue aprobada por mayoría, fue por unanimidad de los 70 diputados que en aquel momento, en la legislatura pasada, conformaba la Cámara, y que algunos están presentes aquí, que votaron, insisto, por unanimidad. En el caso de la señora Espino, se equivocó en el voto, votó abstención y comunicó que se había equivocado, que no era una abstención, sino que estaba a favor. Sí, lea la grabación. Es un texto, además, fue muy estudiado y analizado por un importante número de técnicos muy cualificados y con amplia experiencia, y que entendemos cumple con esos dos principios a los que usted se menciona, la simplificación y la coordinación. Cosa distinta y que sí compartimos plenamente con usted es que estas mencionadas unidades profesionales en muchos casos fueron dotadas con personal que no reunía los requisitos, y como usted bien dijo, la razón es porque no hay listas individuales de arquitectos, de economistas, de abogados, de ingenieros
o de veterinario, sino que hay una lista que es esa que se formó con aquellos que solo iban, que con ir al examen y poner su nombre, poner su firma era suficiente, y de ahí tiraban cada vez que pedía a alguien. Lógicamente, en muchos casos, en la mayoría de ellos, no se cumplían. Y yo sí me alegraría mucho, y desde luego tendría el beneplácito de mi grupo parlamentario, si consiguiera pues cambiar esta práctica. Y también recordarle, consejera, que tiene vacante 2 puestos claves en todo este entramado, y yo me refiero a la subdirección de la gestión de los fondos MRR y a la jefatura de proyecto. Y por último también quiero recordarle que si cuando se refiere a los MRR, la ejecución y la certificación se están publicadas en la web, y no, insisto, no solo lo ejecutado, sino también lo que está en ejecución, ¿no? Y eso sí, 10 segundos, eso son, o sea, Hacienda 764,5 millones de euros, lo que supone un 51,6% de lo presupuestado, y para la ejecución del resto, insisto, tiene por delante 3 años y 3 meses para ejecutarlo, y 1 año más para certificarlo.